Hola y bienvenidos a Alejotech. Mi nombre es Alejandro y hoy les voy a mostrar los diferentes tipos de discos de estado sólido que hay en el mercado. Este video surgió a raíz de otro video que estoy preparando sobre los distintos discos SSD de Western Digital. Me encontré con varios términos técnicos interesantes y que pueden resultar confusos para quien no esté acostumbrado a las terminologías informáticas. Así que decidí realizar este video en el cual voy a detallar las distintas características a tener en cuenta antes de elegir un disco de estado sólido. Vamos con la intro y comencemos. Vamos a empezar con lo más básico, que es el formato de los discos SSD. Vamos a tener dos tipos de formatos. El formato tradicional de 2,5 pulgadas que todos conocemos y el formato M.2, en el cual trae ventajas respecto al formato tradicional. El formato M.2 vino a solucionar el problema del tamaño y además están desplazando al disco de estado sólido tradicional por sus mayores prestaciones y velocidad. Las memorias o discos SSD M.2 son unos discos SSD con el factor cambiado y además con un formato mucho más pequeño. En contraposición con los discos SSD de 2,5 pulgadas, los discos SSD M.2 pueden ser de varios tamaños. Aunque todos los discos M.2 son pequeños y delgados, los hay más cortos o largos y más anchos o estrechos. En función de su tamaño, tenemos varias nomenclaturas para designar los discos SSD M.2. Las dos primeras cifras indican el ancho de memoria SSD y las dos o tres siguientes la longitud. Aunque las memorias M.2 más habituales son de 22 mm de ancho y entre 42 y 110 mm de largo, los modelos que actualmente existen son los siguientes: ancho 12, 16, 22 y 30 mm, largo 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 y 110 mm. Por ejemplo, un disco SSD M.2 2280 será una memoria de 22 mm de ancho y 80 mm de largo. Las memorias utilizadas en los discos SSD son de tipo NAND. Cuando mayor sea su longitud del disco SSD M.2, mayor número de memorias tipo NAND se podrá alojar y por lo tanto mayor capacidad de almacenamiento tendrá. Los discos SSD M.2 de tamaño más pequeño pueden tener problemas de calentamiento porque tienen menos superficie para poder disipar el calor generado. Para solucionar este problema es conveniente pegarles unos disipadores al igual que se hace con los microprocesadores. También existe otra especie de formato que es un adaptador PCI Express en el cual se puede instalar un disco SSD M.2. Este tipo de adaptadores es ideal para computadoras de escritorio en el cual tiene un slot PCI Express disponible pero no tiene una conexión M.2. Ahora voy a pasar al tema de la velocidad de transferencia entre el disco SSD y la placa madre. Actualmente, los discos SSD utilizan dos tipos de interfaz de almacenamiento, SATA 3.0 o PCI Express. Los discos SSD con interfaz SATA utilizan como controlador al protocolo AHCI, mientras que los discos SSD que utilizan la interfaz PCI Express utilizan como controlador al protocolo NVMe, que es superior al protocolo AHCI. Más adelante voy a comentar específicamente sobre este tipo de protocolo. Tanto los discos SSD de 2,5 pulgadas como los discos SSD M.2 solo admiten uno de estos protocolos de conexión, es decir, cada disco tiene solo una controladora y por lo tanto es un disco SATA 3 o un disco PCI Express. Para distinguir un tipo de disco de otro es muy sencillo en el formato M.2, ya que los discos SSD M.2 SATA tienen dos ranuras mientras que los discos M.2 NVMe solo tienen una ranura.
Los discos SSD SATA 3 admiten una velocidad máxima de transferencia de 600 MB por segundo y por lo tanto presentan una limitación, ya que para los requerimientos actuales de los discos SSD es un gran problema, ya que no pueden obtener más velocidad con este tipo de interfaz. Para solucionar este inconveniente se empezó a utilizar otra interfaz, es decir, se empezó a utilizar las conexiones PCI Express. La interfaz PCI Express admite muchísima más velocidad que el SATA 3. Existen varios tipos de PCI Express en función de varios parámetros que debemos tener en cuenta. En una PCI Express deberemos tener en cuenta dos cosas: la versión de PCI Express y el número de carriles o pista que tenga. La versión de una PCI Express nos va a indicar la velocidad máxima de cada pista o carril. Si hacemos una analogía en la cual los datos representan los automóviles, entonces la versión de PCI Express sería la velocidad máxima a la que pueden circular los automóviles en la autopista. La versión de PCI Express se indica con dos números a continuación de la sigla PCIe. Por ejemplo, podemos ver escrito PCIe 1.1 o PCIe 2.0 o PCIe 3.0, etc. Cada tarjeta PCI Express puede tener varias pistas o carriles. Continuando con el ejemplo anterior, las pistas o carriles del PCI Express serían el número de carriles que tiene una autopista. A una misma velocidad límite de los automóviles, cuanto más carriles tengamos en una autopista, más cantidad de automóviles podremos transportar. Este número de carriles se escribe con un número detrás de una X y podremos tener PCI Express con 1, 2, 4, 8 o 16 carriles de comunicación entre el zócalo de la placa madre y la tarjeta PCI Express. Por lo tanto, la velocidad máxima de PCI Express se determina por la combinación de la versión y del número de carriles que tenga. Vamos a ver un ejemplo en concreto. Vamos a fijarnos en este disco SSD, en el cual nos dice lo siguiente: PCIe Gen.3 X4. Según nos informa la tarjeta SSD, tiene la versión 3.0 de PCI Express, por lo cual nos indica que cada carril tiene una velocidad máxima de 984,6 MB por segundo. Siguiendo con la información, nos indica que la tarjeta tiene 4 carriles. Si multiplicamos la cantidad de carriles por la velocidad máxima que alcanza cada carril, obtendremos la siguiente fórmula: 4 por 984,6 MB por segundo nos da 3938,4 MB por segundo de velocidad máxima del disco SSD M.2. Como verán, nada que ver con los 600 MB por segundo que tiene el SATA 3. Hay que tener en cuenta que la ranura de PCI Express tiene compatibilidad hacia atrás, es decir que podemos conectar un dispositivo con PCI Express 2.0 a una ranura PCI Express 3.0, pero como es lógico funcionará solo a la velocidad del PCI Express 2.0, ya que es la máxima velocidad que admite el dispositivo conectado. NVMe Express es un protocolo pensado para usar en discos SSD sobre conexiones PCI Express. Era una mejora necesaria, ya que los primeros discos SSD se conectaban a las conexiones SATA que hacen uso del protocolo AHCI. Los discos duros convencionales tienen unos discos que giran a muchas revoluciones y unas cabezas que se utilizan para leer y escribir información en ellos. Esto quiere decir que para acceder a datos que se encuentren particionados hay que esperar a saltar a una parte y después a otra. Al estar hablando de un proceso mecánico, este puede tardar bastante tiempo. Esto hace que los discos duros convencionales tengan problemas tanto con la lactancia como con la velocidad y el número de operaciones que son capaces de realizar por segundo. NVMe Express viene a cambiar esto, ya que trata de explotar la capacidad de realizar muchas tareas en poco tiempo. Para ello, multiplica en varios miles de veces la capacidad de recibir comandos de lectura y escritura. En los estándares anteriores, el número de llamadas estaba muy limitado, ya que había que esperar que se procesaran las anteriores. Otra mejora se relaciona con el tiempo que se gasta en la administración y procesamiento de sus comandos. Tiene menos cantidad de ellos y por lo tanto hace que se
puedan procesar más rápido todos los comandos. Esto es mejor para el sistema ya que el procesador está más descargado. Otra mejora respecto a HCI, que es el protocolo de los SATA, es que el protocolo NVMe Express está preparado para correr en procesadores multinúcleos. Como ejemplo, les muestro esta pequeña comparación entre un disco SSD M.2 SATA y un disco SSD M.2 NVMe Express, obtenida de un sitio web. Como pueden ver, las diferencias, especialmente en la lectura y escritura secuencial, es abismal. En el próximo video les voy a hablar sobre los discos SSD de Western Digital y sus colores. Ojalá que te haya gustado el video. No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. Mi nombre es Alejandro de Alegiotech. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!